bienvenidos a nuestra conferencia número 2, el aprendizaje basado en servicio, una estrategia para abordar el plano didáctico. Iniciamos con una pregunta metacognitiva que acompaña la reflexión del día de ayer, en donde debemos cuestionarnos, a ver, ¿estás centrando tu planeación didáctica en la mejora de los aprendizajes de los alumnos o tu planeación didáctica va a estar diseñada o tiene la meta o la finalidad de tener actividades de aprendizaje que te permitan tener un control de la dinámica de trabajo en el aula? Esa es la pregunta. Es decir, a lo mejor hay otra versión, a lo mejor diseño muy bien mi planeación, pero al momento de ejecutar, priorizo el que exista un control de grupo, el que todos estén en silencio, en que todos me estén escuchando mi discurso vertical, en que solo yo poseo el conocimiento, el de sentirme bien porque los alumnos están disciplinados totalmente, no hay nadie que me sabotee la clase, etcétera, etcétera. Si esa es tu prioridad, entonces algo no está cuadrando, sobre todo en el marco de la implementación del modelo curricular 2022. Entonces, maestros, aquí la cuestión es que todas las planeaciones que vayamos a diseñar tienen que estar enfocadas en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, de manera intencional. Es decir, hice la reflexión, vinculé un problema del contexto con contenidos y PDA. A partir de ahí voy a lograr una evidencia, un producto final relevante que trasciende el aula. Y para poder lograr esta meta, tengo que diseñar actividades de aprendizaje contextualizadas que le abonen al diálogo, a la colaboración, a la interacción, a que el alumno desarrolle un pensamiento crítico, a que salga la mejor versión de sí mismo, respetando sus ritmos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, con equidad, con inclusión y con interculturalidad. Entonces, esta es la reflexión del día, maestros. Es la pregunta metacognitiva del día. Las planeaciones didácticas que voy a diseñar o que tradicionalmente he diseñado, ¿sí se centran en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes o solo en tener control de la dinámica escolar, bueno, la dinámica de trabajo que sucede al interior del aula? Muy bien. Dicho esto, entonces, planteamos un problema del contexto, que básicamente es el mismo que analizamos ayer, y la pregunta sería, ¿cómo mejorar entonces la planeación didáctica en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento y la implementación de la nueva escuela mexicana? Para ello redactamos un PDA, un proceso de desarrollo de aprendizaje, en estas 2 horas, y bueno, vamos a conocer y comprender, es mi promesa, y después de manera autónoma, ya en tu aula con tus colaboradores, aplicarás las fases y los momentos del aprendizaje basado en servicio para diseñar situaciones de aprendizaje vinculadas con la comunidad a partir de la resolución de un problema del contexto. Recuerden, ya no vamos a pensar en temas, ya no vamos a pensar en asignaturas, en materias. Vamos a pensar ahora en problemas del escenario de aula, problemas del escenario escolar o problemas del escenario comunitario. En lugar de pensar en materias o asignaturas, estamos llamados a, de alguna manera, sustituir ese término por disciplinas, ¿ok? Campos formativos, donde al interior de cada campo hay disciplinas, donde una de las misiones principales es quitar esta creencia de que el conocimiento debe estar fragmentado, aislado. Cada disciplina tiene sus particularidades y yo me cierro a lo mío, lo que tú hagas, ese es tu problema. Yo me apego a matemáticas, tú en español haz lo que puedas. La vida diaria no funciona así, al menos en la resolución de los problemas del contexto. Cuando resolvemos un problema,
no nos detenemos a decir con qué disciplina o con qué libro específico de mi materia, de mi asignatura, de mi disciplina, voy a resolver este problema. Cuando se nos presenta un problema del contexto en la vida cotidiana, nosotros actuamos por intuición, por inercia, pero cuando aplicamos y resolvemos esos problemas, inherentemente nosotros estamos utilizando disciplinas como matemáticas, como español, geografía tal vez, formación cívica y ética, sin que nos demos cuenta. Bueno, el reto para nosotros los maestros es eso. Por eso el motivo de trabajar por proyectos o con metodologías sociocríticas, para que el alumno se enfoque en resolver problemas con distintos saberes, incluidos los saberes comunitarios, por supuesto, con las experiencias que él tenga, con investigación, con colaboración, utilizando los libros de texto, por supuesto. También proponiendo desde nuestra función metodologías paso a paso para resolver algunas situaciones, dar sugerencias para que el alumno siga mejorando y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos poco a poco, maestros, acostumbrándonos a esta nueva forma de trabajo que propone la nueva escuela mexicana. Para ello, entonces, vamos a analizar esta metodología. El aprendizaje basado en servicio, esto para poder abordar de forma sencilla y concreta el plano didáctico. Y la SEP nos propone esta metodología para el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Lo primero es preguntarnos, bueno, ¿qué es esta metodología? ¿Qué es el aprendizaje basado en servicios? Se considera como parte de las llamadas pedagogías de la experiencia. Estas pedagogías de la experiencia se caracterizan porque las prácticas educativas se organizan de tal modo que hacen posible la relación directa de los alumnos con los fenómenos de la realidad. Intervienen directamente. Esta realidad que se estudia, el aprendiz actúa y experimenta sobre la misma realidad que quiere estudiar. ¿Ok? Fíjense bien, maestros. Actúa y experimenta sobre la misma realidad que quiere estudiar. Traducido así sencillo, maestros, es frente a un problema del contexto, frente a un reto de su comunidad, de su escuela, del aula, el alumno interviene directamente, actúa, resuelve, colabora, gestiona con estrategia, de tal forma que le abone a la resolución de ese problema o lo resuelva totalmente. ¿Ok? Eso sí, la condición es que en la resolución o en la aplicación de esta metodología se garantice que el alumno aprenda, que desarrolle habilidades para la vida, que se pueda desarrollar el proceso de desarrollo de aprendizaje establecido en el currículo. ¿Ok? Si es un problema, maestros, que no le compete a la escuela, al alumno, que está fuera de nuestro alcance y le compete tal vez a la autoridad municipal o a la empresa tal o a otras instancias, pues definitivamente no podemos abordarlo. Tendríamos que utilizar otra metodología como la que vimos ayer, solo para comprender el problema de forma crítica y lanzar algunas propuestas. En el caso del aprendizaje basado en servicios, el alumno interviene directamente, con la solución planteada interviene directamente. Así que esta es una primera parte. En lo pedagógico, la metodología de aprendizaje basado en servicio es una propuesta educativa basada en la experiencia. Combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado. Y aquí subrayamos lo que recién comentamos. Debemos garantizar que el alumno aprenda, ¿ok? Aprenda lo que está establecido en el currículo vigente, más ciertas habilidades para la vida como las que plantean los ejes articuladores y los rasgos del perfil de egreso.
Durante ese aprendizaje, durante esa experiencia, también hemos de garantizar que el alumno dé un servicio a la comunidad. Con su intervención, esté aportando una solución real a un fenómeno que existe en su comunidad o en su entorno inmediato. Los alumnos entonces se desarrollan y aprenden al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Recuerden, maestros, que una de las máximas de la nueva escuela mexicana es educar para transformar. Ya trasciende el educar para aprender. Aparte de aprender, con ese aprendizaje transformamos, interviniendo directamente en la realidad, al menos con esta metodología. Bien, en lo filosófico, esta propuesta es una manera de entender el crecimiento humano, una manera de explicar la creación de lazos sociales y un camino para construir comunidades humanas más justas y convivenciales. ¿Ok? Desde lo filosófico, esta metodología aporta a crear comunidad, a fortalecer el tejido social, de alguna manera a fomentar la justicia, la equidad y una sana convivencia en las comunidades o en la comunidad escolar como tal. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los beneficios de esta metodología? Los beneficios son muy sencillos, maestros. De entrada, mejora el rendimiento académico y la motivación de las y los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje se convierte en algo significativo, en algo tangible, en algo que ven, en algo que es de su interés incluso. Algo que los motiva es precisamente vincular los contenidos y los PDA con un fenómeno social que está ocurriendo y que ellos van a intervenir en su resolución, en la problemática existente. Entonces, ese es un primer beneficio. Segundo, desarrolla habilidades socioemocionales, tales como la empatía, la colaboración, la comunicación y el liderazgo. Recuerden que aquí, maestros, como van a intervenir directamente en la problemática, pues prácticamente van formándose o van fortaleciendo el liderazgo nato que tienen algunos alumnos y otros van comprendiendo que si se empoderan, que si empiezan a comunicarse de manera asertiva, descubren también el líder que hay en ellos. Lideran, de hecho, un proceso de cambio al momento de intervenir. Fomenta valores éticos, cívicos y democráticos como el respeto, la solidaridad, la justicia y la participación. Por lo tanto, maestros, con estos beneficios podemos nosotros identificar que hay elementos que la nueva escuela mexicana nos solicita. No es casualidad que hayan elegido una metodología sociocrítica como esta. Más beneficios. Genera conciencia sobre las problemáticas sociales y ambientales de su entorno y sobre su capacidad de transformación. La cuestión ambiental, maestros, es algo que también en el programa sintético podemos observar que hay muchos contenidos, muchos PDA que le abonan a esta transformación, a la sustentabilidad, a conservar, a cuidar, a mejorar el medio ambiente. Enriquece la experiencia educativa con el contacto directo con la realidad y con otros actores sociales. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, hay muchos beneficios y que, como comentábamos ayer, si en algún campo formativo es necesario tomar esta metodología, aunque no sea la que sugiera la SEP para ese determinado campo, lo podemos hacer tranquilamente. Es decir, si por ejemplo saberes y pensamiento científico identificó una problemática donde tienen que intervenir directamente los estudiantes, podemos utilizar esta metodología tranquilamente, más la que nos sugieren, que es indagación con enfoque estímulo. Bueno, esta metodología, maestros, tiene etapas o fases, vamos a llamarlas etapas. Las etapas son 5. Y bueno, como todo proyecto, tiene un punto de partida donde vamos a dialogar,
vamos a indagar acerca de cuáles son los intereses de los alumnos o cuál es la problemática comunitaria que podemos llevar al aula para efectos de aplicar esta metodología. Esta problemática puede surgir de las motivaciones e intereses de los alumnos, de las propuestas de los alumnos. O puede surgir también derivado del diagnóstico integral comunitario que ya hicimos, a través del diálogo que tuvimos con líderes de la comunidad, con padres y madres de familia, con algunos referentes de la comunidad, con algunas autoridades tal vez. Derivado de eso, nosotros en este punto de partida tenemos que dialogar, negociar, escuchar las propuestas de los alumnos para clarificar esa parte. La etapa 2, por su parte, tiene que ver con lo que sé y lo que quiero saber. Básicamente es indagar acerca de aquellos saberes que los alumnos poseen para poder arrancar el proyecto, pero también es en esta etapa donde debe haber una comprensión total del problema. Que ya lo identificamos, ya sabemos de qué va, pero necesitamos comprenderlo a profundidad para que el alumno tenga muy claro a qué se va a enfrentar, qué habilidades debe desarrollar, qué conocimientos debe aplicar para poder dar solución a ese problema. En la etapa 3, organicemos las actividades, pues establecemos un plan de acción, básicamente, donde deben haber acciones, recursos, tiempos y responsables. En la etapa 4, ponemos la creatividad en marcha, es una puesta en práctica de lo planificado en el diseño del proyecto, es básicamente la aplicación del plan que hemos diseñado en la etapa 3. Y finalmente, la etapa 5, pues compartimos y evaluamos lo aprendido, hacemos una valoración final de los resultados, identificamos los obstáculos y cómo lo hemos superado e incluso planteamos aprendizajes que podemos aplicar a futuro. Vamos entonces a brevemente analizar cada etapa. Recuerden que esta es la parte teórica, ya vamos a ir a la parte práctica donde vamos a ver los ejemplos de cada nivel educativo. Entonces, nuestro punto de partida, maestros, tiene que ver con que podemos nosotros partir del interés que tienen los alumnos, quienes deben ser los protagonistas, o bien, si ya identificamos en nuestro diagnóstico alguna necesidad de la comunidad, alguna problemática comunitaria, pues también la podemos llevar al aula para que se le pueda dar ese tratamiento pedagógico didáctico. Inicialmente se comparte entre quienes integran el grupo escolar y conforme se va desarrollando el proyecto, se van haciendo partícipes algunos referentes de la comunidad, madres, padres de familia, se va compartiendo con estos actores principales dependiendo del ámbito del proyecto para que también colaboren en la resolución del problema del contexto. En ocasiones, la motivación para llevar a cabo un proyecto puede derivar de la experiencia del alumno frente a un acontecimiento específico real, por lo que es necesario, maestros, iniciar con actividades de sensibilización e informativas para enriquecer el planteamiento y generar la apropiación de la propuesta. En todo proyecto, maestros, tenemos en los primeros pasos o en el primer paso, tenemos que sí o sí sensibilizar a nuestros estudiantes frente al problema del contexto. Es decir, debemos cambiar el clásico. Hoy vamos a ver el tema tal, el tema de la basura. En lugar de eso es derivado de un análisis de diálogos, de datos que hemos observado, se plantea el siguiente problema real de nuestra comunidad. ¿Ustedes qué opinan de esto? Empieza este diálogo, empieza esta negociación, empezamos a escuchar otras voces e incluso pueden plantearse otros problemas que no teníamos contemplados, pero que para los alumnos, de acuerdo a sus motivaciones e intereses, les resulta relevante. ¿Okay? El protagonista es el alumno. Nosotros solamente vamos mediando, vamos guiando para que ellos mismos construyan ese aprendizaje derivado de la aplicación del proyecto. En la etapa 2, es lo que sí, lo que quiero saber. Vamos a guiar actividades para conocer la realidad sobre la que se va a trabajar. Vamos a recabar información, identificar con qué recursos contamos, establecer vínculos con la familia, con la comunidad.
actividades de análisis y debates para proponer un diagnóstico participativo donde la comunidad escolar pueda hacer escuchar sus voces a partir del análisis y valoración de la información obtenida. En la etapa 3, vamos a guiar actividades que articulen la intencionalidad pedagógica con la intencionalidad del servicio, para cuestionar lo que se hará y con cuáles recursos humanos y materiales se cuenta. Podemos partir de preguntas como qué, para qué, por qué, cómo, a quiénes, cuándo, quiénes, con qué, cuánto, con quiénes. ¿Ok? Aquí, maestros, es muy importante no olvidarnos de la parte pedagógica, es decir, la parte de desarrollar el proceso de desarrollo de aprendizaje, lo que está en el currículo vigente. Paralelamente, vamos planteando aquellas actividades que apuntan directamente al servicio que se pretende dar, es decir, a la construcción de la evidencia o a la construcción del plan de acción para poder intervenir en beneficio de la comunidad. En la etapa 4 ponemos en marcha el plan y básicamente vamos monitoreando las actividades, los tiempos, vamos dando un seguimiento tanto a contenidos curriculares como al servicio. Vamos interactuando alumnos, maestros, familia, quienes deben formalizar los acuerdos y vinculaciones con la comunidad. Consideramos que hay que considerar que en ciertos casos las alianzas que establece la escuela obedecen a la necesidad de contar con algún tipo de recurso para la puesta en marcha del proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente, maestros, aplicamos el plan, damos el seguimiento, la familia interviene, los actores de la comunidad involucrados también en el proyecto es donde participan activamente. Y finalmente llegamos a la última etapa donde vamos a compartir, vamos a evaluar lo aprendido y pues simplemente verificamos si los propósitos del proyecto se lograron, si consideramos resultados de la experiencia académica, también el cumplimiento de los propósitos en función del servicio. Debemos tomar en cuenta el grado de protagonismo de los alumnos en el proyecto, así como el grado de integración entre el aprendizaje, además de integrar la autoevaluación por parte de los alumnos. Es el momento de plantear la continuidad de la experiencia, evaluar su factibilidad o la posibilidad de iniciar otro proyecto. ¿Ok? Bueno, aquí es muy importante aclarar, maestros, que en esta metodología debemos considerar los ciclos vitales de los estudiantes. Es decir, en preescolar no podemos exigir un servicio que no vaya acorde, tal vez, a las habilidades, al nivel cognitivo de nuestros estudiantes. Tienen que ser situaciones donde la familia sí o sí debe estar involucrada y debe participar activamente para que se logre el cometido de esta metodología. En primaria baja lo mismo, en primaria alta pues ya cambia la cosa porque ya los alumnos tienen más habilidades, son un poco más autónomos, colaboran, son más empáticos de acuerdo a ciertos estadios que propone Piaget. Y bueno, en la educación secundaria es donde podemos aprovechar mucho más esta metodología porque son los alumnos quienes tienen ya desarrollada su creatividad, ciertas habilidades, incluso ya desarrollaron algunos talentos que pueden servir para poder llevar a cabo esta metodología de aprendizaje basado en servicio. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos, maestros. Aunque es una metodología pertinente, que cumple con todo lo que solicita la nueva escuela mexicana, habrá contextos donde esto no se puede todavía, porque a lo mejor los alumnos requieren de otras habilidades, fortalecer otras habilidades para poder llevarla a cabo. O a lo mejor el contexto es demasiado urbano, demasiado sofisticado, y la escuela no cuenta tal vez ni con los recursos, ni con los materiales, ni incluso tal vez con una propuesta formal para poder dar un servicio a un problema que exista en ese tipo de contextos. Así que, como siempre digo, vayamos de lo sencillo a lo complejo, ¿ok? Bueno, hasta aquí, maestros, nuestra primera parte, la parte teórica. Y vamos a dar paso ahora a la parte práctica. Vamos a ver ejemplos de preescolar, de primaria, secundaria, diagonal telesecundaria,
para que nos quede claro cómo podemos organizar en la planeación didáctica, en el plano didáctico, esta, esta metodología. Recuerden también, maestros, que en el plano didáctico nosotros estamos proponiendo que el maestro tenga 3 herramientas esenciales. Su planeación didáctica, con alguna de las 4 metodologías o alguna otra que proponga el colectivo. Número 2, su estrategia de evaluación, es decir, hacer una planeación de su estrategia de evaluación, en donde tome o considere a quién va a evaluar, cómo lo va a evaluar, cuál es el objeto de evaluar, cuál es el propósito de evaluar, cuál es la evidencia o el producto a evaluar, con qué criterios, con qué herramienta de evaluación y con qué acciones garantiza que esa evaluación va a ser formativa, es decir, acciones de mejora. Esa es una planeación de una estrategia de evaluación. Y la tercera herramienta poderosa será la herramienta de evaluación o herramientas, como pueden ser las listas de cotejo, escalas estimativas, guiones de observación, registros anecdóticos, rúbricas analíticas o sintéticas, portafolio de evidencias, entre otras herramientas que pudieran trabajar para garantizar que la evaluación sea formativa. Vamos a empezar con los ejemplos. En esta ocasión, vamos a analizar un primer ejemplo de el nivel de preescolar. Lo que interesa aquí, maestros y maestras, no es de que nos desesperemos y andemos buscando en fuentes confiables incluso, algo que sea exclusivamente de nosotros. Para poder ejercer nuestra autonomía profesional y curricular, es necesario que nosotros aprendamos la metodología, es decir, qué es, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus etapas y cómo podemos redactar las actividades de aprendizaje que correspondan a cada una de ellas. Eso es lo que hay que aprender y comprender y luego apropiarnos pues del paso a paso. Porque eso me va a permitir, maestros y maestras, planear lo que yo desee planear en el marco de esta metodología. Es decir, en cualquier momento del ciclo escolar, cualquier PDA, cualquier problema del contexto, mientras yo domine la metodología, puedo hacer las planeaciones que yo quiera. ¿Ok? Entonces, no me debo estresar porque no encuentro algo exclusivo de mi nivel. No, lo que hay que encontrar es cómo diseñar una planeación con la metodología correspondiente. Por eso estas 4 conferencias se enfocaron en analizar cada una de ellas, en darte ejemplos, en darte los prompts para que también los diseñes con inteligencia artificial y que de esta manera no comiences desde cero, sino que ya tengas una base y solamente le des los toques finales de acuerdo a tu contexto y de acuerdo a las características y necesidades formativas de tus alumnos. Entonces, eso es lo ideal, maestros. Enfocarnos en el cómo, en la metodología, en el paso a paso. Aunque esta nueva escuela mexicana nos dice, olvídate de recetas, ya no pienses en recetas. Tu creatividad, implementala, tu innovación, sácala a relucir. Diseña planeaciones sin formatos, diseña planeaciones tal vez no respetando las fases, pero diséñalas tú. Eso es lo que dice la nueva escuela mexicana. No por nada el libro para el maestro se llama así, el libro sin recetas. ¿Ok? Lo que aquí estamos viendo en la conferencia ciertamente es una especie de receta, pero es con la finalidad de que te apropies de la metodología, de que la comprendas, porque en la enseñanza así es. Cuando yo enseño, no puedo decirle al alumno, haz lo que tú consideres hacer y ya yo te digo si está bien. Primero debo fundamentar juntos, vamos a fundamentar, vamos a buscar en fuentes confiables aquello que necesitamos buscar, vamos a encuadrar, vamos a dialogar, vamos a recuperar saberes, vamos a ver ejemplos para que no te quede duda, y después de esos ejemplos, ya haya quedado comprendida la metodología, es en ese momento donde ahora sí
con tu creatividad, con tu innovación, diseña la evidencia final. En nuestro caso sería diseña tus propias planeaciones con estas metodologías que estamos compartiendo. Es así de sencillo, ¿no? Después las socializamos en los consejos técnicos o en las reuniones de academia, recibimos retroalimentación con fines de mejora y volvemos con más impulso y con más inteligencia a seguir diseñando. ¿Ok? Esa es la clave. Bien, vamos entonces a ver estos ejemplos para que no nos quede duda. Bien, vamos a comenzar con la forma en que propusimos desde el día de ayer. Yo no es que voy directo a hacer la planeación. Voy a revisar mi programa analítico institucional, que como ayer lo comentamos, Ángel Díaz Barriga dice, no es un documento como tal, no es algo administrativo, es un proceso que se construye de manera colaborativa y que cada mes podemos ir mejorando, podemos ir modificando, reorientando, eso sí, centrando estas modificaciones en el aprendizaje del alumno. ¿Ok? Entonces, partimos de nuestro diagnóstico. Si tú organizaste tu programa analítico con los 3 escenarios, aula, escuela y comunidad, bueno, vamos a ver cuál es el problema del contexto que vamos a abordar todos los de la escuela y todos los de los diferentes grados y fases en el proyecto 1, por citar un ejemplo. Entonces vamos a suponer que con mi colectivo dijimos, vamos a hacer el primer proyecto del escenario comunitario. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a la página donde esté el diagnóstico comunitario y empezamos a ver la información de donde vamos a extraer ese primer problema del contexto. Vamos a suponer que las educadoras de preescolar en la fase intensiva, este diagnóstico ya lo hicimos, lo ajustamos al nuevo ciclo y ya tenemos la información. Y todos acordamos, y está en negritas para efectos de este ejemplo, todos acordamos que vamos a trabajar con un elemento que identificamos en la comunidad que es acceso limitado a actividades físicas y deportivas en la comunidad. ¿Ok? Entonces, es algo que identificamos por ahí en la comunidad, una situación real, una problemática. Entonces, acuérdense, esa redacción yo deshebro, tomo una arista y la transformo y la convierto en un problema del contexto, en forma de pregunta, que es lo más fácil para redactar un problema del contexto. Entonces, lo plasmo en mi formato o en donde estamos concentrando el programa analítico. En nuestro caso, te presento este formato. Si tú dices, me convence, adelante, úsalo libremente. En el archivo que se te comparte, pues está en PowerPoint precisamente para que lo edites a tu gusto, en caso de que tu colectivo decida utilizarlo. Entonces, ponemos ahí de lo humano y lo comunitario, problema del contexto 1, cómo podemos promover la actividad física entre los niños en nuestra comunidad y proporcionar oportunidades para jugar y moverse. ¿Okay? Un servicio a la comunidad. ¿Algo que está al alcance de los alumnos de preescolar? Sí. ¿Algo en lo que se pueden involucrar los papás, las mamás? Por supuesto. Este problema es factible que se involucren también referentes de la comunidad, actores de la comunidad, de la colonia, del barrio, de la ciudad, dependiendo del contexto, pues. No, pues sí, también. Autoridades municipales pueden involucrarse en un proyecto como este, por supuesto. En otros contextos, empresas cercanas o empresas referentes de ese lugar pueden también involucrarse. Por supuesto que sí, a través de la gestión. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos ya el problema. Ejes articuladores, elegimos de 2 a 3. Escribimos a qué rasgos del perfil de egreso le estamos abonando si resolvemos este problema, si desarrollamos los PDA correspondientes. Bueno, ahí está, el rasgo 4. ¿Con qué estrategia nacional podemos fortalecer el proyecto? Con la Estrategia Nacional de Lectura. ¿Con qué estrategia didáctica? El aprendizaje basado en servicio. ¿Con qué contenidos de tercer grado de preescolar?
posibilidades de movimiento en diferentes espacios para favorecer las habilidades motrices. Ni mandado a hacer este contenido. ¿Con qué PDA entonces? Bueno, coordina movimientos al resolver diversas situaciones cotidianas y en juegos de representación de manera individual o colectiva, en participaciones e interacciones igualitarias. Ni mandado a hacer ese PDA. Temporalidad. Ustedes son los expertos, deciden. Yo pongo esto a manera de ejemplo, 4 semanas. Pueden ser más, pueden ser menos. Ustedes lo deciden porque ustedes conocen bien sus contextos. Entonces, empezamos a diseñar nuestro proyecto con el formato que contiene las 5 etapas y los elementos curriculares que propone el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y bueno, vamos a entonces analizar. Lo primero, recuerden, es establecer un título atractivo del proyecto, que puede ser cuando lo estés planeando, o puede ser que en ese momento no tienes idea, no te vienen ideas, y entonces podemos consultar con nuestros mismos alumnos, que nos propongan ideas para nombrar al proyecto, que sería una actividad también divertida. Este proyecto se llama Aventuras Físicas en la Comunidad. Juega y actívate. ¿Ok? Campo formativo del humano y lo comunitario, ejes articuladores, contenidos que los tomamos de nuestro programa analítico, de la lámina anterior, el problema del contexto también, y la evidencia que acordamos con los alumnos, con padres y madres de familia, pues es hacer un cuadro, hagan de cuenta como si fuera un bailable, pero en este caso van a ser rutinas físicas grupales para socializar en la escuela y en la comunidad. Imagínense que esto salga tan bien, que sea un hábito para la comunidad, que sean los miércoles de aventuras físicas en la comunidad. Y cada miércoles en la plaza central o en algún punto estratégico de la colonia, del barrio, de la ciudad, los alumnos compartan estas rutinas y que todos aquellos que deseen activarse físicamente, pues de alguna manera también participen. Sería maravilloso, es un servicio a la comunidad. Aprendizaje basado en servicio, ¿ok? El propósito, pues, es mejorar la salud y el bienestar de los niños, fomentando actividad física, juego activo, etc. Ahora, imagínenselo esto con niños de preescolar. Imagínenselo con niños de primaria. ¿Es esto factible? Por supuesto, porque tienen más habilidades todavía. ¿Es factible en secundaria? Ahí ya los talentos están definidos y seguramente pudiéramos nosotros observar rutinas maravillosas. Y por más tiempo, 1 hora trabajando así con la comunidad, es un servicio que se está dando. ¿Por qué? Pues porque hemos observado que hay acceso limitado a este tipo de ejercicio. No hay ni gimnasio, vaya. No hay a lo mejor salones de zumba, de salsa, como hay en otros contextos. Bueno, vamos a dar un primer paso desde la escuela, porque la escuela pretende transformar. ¿Ok? Bueno, hasta ya estoy emocionado con este proyecto. Y bueno, hacemos el ejercicio para vincular los libros de texto, láminas didácticas. Hay una lección que se llama Lo puedo hacer, página 21. También en el libro Mi Álbum hay una lección que se llama Avanza más y ganarás. Es básicamente un juego que podemos tomarlo como referencia para que se entienda, pues, que lo que vamos a hacer, aparte de que vamos a contribuir a la parte saludable, a la parte física, pues también tiene que verse como un juego. Acuérdense que el enfoque en preescolar es totalmente lúdico. Páginas 44 y 45. Listo, ya hice ese ejercicio que me pide la nueva escuela mexicana. Después en la implementación tengo que hacerlo realidad. Tengo que realmente consultar esto que estoy planteando en mi planeación. Vamos entonces con la etapa número 1, en donde vamos al punto de partida y pues dialogamos. Dialogamos sobre la importancia del juego, la actividad física, algo que podemos hacer tranquilamente con alumnos y padres de familia. Podemos salir a la comunidad para que vean los niños que haya áreas de juego y bueno, si es que las hay, o si hay actividades o hay lugares donde hacen actividad física, ¿no? Recorremos, sirve de que pues
los alumnos también se vinculan con la comunidad, la empiezan a conocer. Discutimos en el aula y empezamos ya a identificar y definir el problema. A partir de esos diálogos y de esos recorridos, podemos nosotros ya empezar a definirlo. Planteamos las actividades de evaluación formativa y los recursos. En la etapa 2, vamos a invitar a un experto en actividad física para que dé una charla sencilla, una charla que sea entendible para los alumnos y la comunidad, o bueno, en este caso padres y madres de familia. Podemos hacer un debate en grupos pequeños sobre lo que ya saben y lo que desean aprender de esta problemática. Y podemos hacer un mapa conceptual colaborativo, con dibujos, con lo que puedan escribir, con representación artística, en fin. Colaboramos alumnos, padres y madres de familia y por supuesto los educadores, las educadoras también. Hasta ahí, maestros y maestras, tenemos ya las dos etapas muy sencillitas, muy concretas, con actividades que sí se pueden hacer. Hay diálogo, hay colaboración, hay participación de la comunidad. Vamos bien. Entonces, nos queda seguir avanzando con las siguientes etapas. Vamos a discutir en grupos, es decir, vamos a organizar las actividades. Para ello hacemos una discusión guiada en grupos para poder planificar las actividades. Presentamos propuestas, seleccionamos ideas, escuchamos propuestas de los alumnos, las ideas que les surjan. Créanme que alguna de ellas las podemos tomar sí o sí porque los alumnos están en estado puro y proponen sin miedo, ¿ok? Las familias también son fundamental para que puedan participar y aquí ya podemos ir involucrando a ciertos referentes de la comunidad, incluidas las autoridades, si así lo deseamos y creemos que es pertinente. Organización de las rutinas físicas grupales, asignación de roles. Vamos a la etapa 4, donde vamos a poner en marcha nuestra creatividad a partir de lo planificado. Entonces empezamos a implementar las rutinas físicas grupales en la comunidad y en la escuela. Para que más o menos se entienda, las rutinas tienen que ser como números, como si fueran números artísticos, de tal forma que cada rutina se pueda replicar. Quienes estamos de espectadores podamos replicar esas rutinas, ¿ok? Los alumnos dan las rutinas, vamos siguiendo la secuencia de rutinas, termina esa, sigue la otra, en fin, esa es la idea, esa es la intención. Reflexionamos en grupo sobre estas experiencias y desafíos encontrados durante esta implementación. Ponemos recursos, seguimos utilizando guía de observación en preescolar, que es la herramienta más pertinente para este nivel educativo. Y en la etapa 5 presentamos las rutinas físicas en la comunidad y otra sesión presentarla en la escuela. Hacemos una encuesta a la comunidad para recopilar, para recibir retroalimentación sobre la efectividad de estas actividades. Hacemos una reflexión final en el aula sobre lo aprendido y los impactos del proyecto. Aquí podemos hacer estos acuerdos ya con la comunidad o con las instancias que participaron, vuelvo a repetir, para que se convierta en los miércoles de activación física o algo así, que sea un servicio pues a la comunidad como tal, precisamente para contribuir a que haya más espacios donde las personas puedan ejercitarse, más ideas para que las personas puedan ejercitarse. Sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de ejercitarse, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos, maestros, el proyecto listo, sencillo, concreto, con actividades que sí o sí se pueden realizar. Aquí también pueden observar que, y esto quien a lo mejor tome o retome esta idea, si hay maestras de preescolar por aquí, maestros, bueno, si retoman la idea, pues enriquezcan esta planeación, agreguen las actividades que tienen que ver con el libro de texto, adáptenlas a su contexto, en fin, en caso de que exista la misma problemática en su entorno inmediato, ¿ok? La herramienta 2 tiene que ser la estrategia de evaluación. Acuérdense, son 9 pasos. En el material complementario a estas dos conferencias, en el enlace que ya compartí ayer en el grupo, maestros y maestras, tienen ahí, al momento que ingresen, van a ver una carpeta que dice conferencia de evaluación formativa. Ahí están los videos, el video más bien, de la conferencia, explicando paso a paso el diseño de esta estrategia de evaluación, los ejemplos, los prompts,
un video corto donde se explican cómo aplicar esos prompts para diseñar las herramientas de evaluación en segundos, en minutos. Y bueno, está todo completo. Quiero decirles que el paquete completo, el que se están llevando, es básicamente lo que se requiere en el plano didáctico, porque les estoy compartiendo las 4 metodologías, tanto proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación STEAM, el aprendizaje basado en problemas que vimos ayer y el que estamos viendo hoy, que es el aprendizaje basado en servicio. Ahí están, eso para el plano didáctico, más lo que corresponde a la evaluación formativa, que es un complemento, como pueden ver, de este mismo plano didáctico. O sea, tienen material completo, pues, maestros, para que ustedes vayan de manera paulatina, tranquilos, cada fin de semana, organizándose para abordar de forma efectiva el plano didáctico. ¿Ok? Bien, entonces aquí están los nueve pasos donde ponemos a quiénes voy a evaluar, cuál es el objeto de evaluar, el propósito, el contexto, la evidencia, los criterios, la herramienta, los agentes y las acciones de mejora. Tenemos una guía de observación donde los criterios se redactan en forma de pregunta y conforme avanza el proyecto yo tengo que ir retroalimentando a mis alumnos y la forma correcta de retroalimentar es comunicarles en primera instancia qué logros observo del primer criterio. Se los comunico y luego les doy sugerencias para que continúen mejorando. Por ejemplo, si el primer criterio es trabajan de manera colaborativa en el diseño y elaboración de las rutinas físicas, yo acudo a ese equipo de trabajo y les comento. Hasta ahorita yo he identificado que están trabajando de manera colaborativa, que todos están participando, escucho que aportan ideas. Esos son logros maravillosos. Sin embargo, les sugiero que asignen roles de participación para que cada uno tenga claro qué le corresponde hacer al interior del equipo. Ahí, maestros, eso que acabo de comentar, este ejemplo que acabo de dar, es la verdadera evaluación formativa. No les estoy diciendo, hasta ahorita llevas un punto por trabajar de manera colaborativa. No, les estoy diciendo sus logros, celebro sus logros y se los comunico durante todo el proceso. Recuerden, maestros, que en la nueva escuela mexicana hemos de centrarnos en el proceso para que el resultado esté garantizado. Ya no más haz esta actividad, me siento a esperar en mi escritorio, terminas, me entregas, te firmo y te pongo una palomita en mi lista que está llena de palomitas y que yo solo sé qué significa cada palomita. Eso, maestros, se tiene que terminar. ¿Ok? La forma correcta es, vamos a hacer esta actividad todos, incluimos a todos, también la comunidad participa en la medida de lo posible y si el proyecto así lo requiere. Y durante todo el proceso, en cada etapa, yo voy comunicándoles logros y sugerencias de los criterios que establecimos al inicio de cada proyecto y que se les dio a conocer. Y de hecho, esta herramienta de evaluación se le entrega al inicio a todos los alumnos. En el caso de preescolar, evidentemente hay que hacer una explicación detallada y en presencia también de los que van a participar, padres y madres de familia, si así lo demanda el proyecto. ¿Ok? Bien. Aquí, maestros, no les voy a dar ejemplo de la evidencia porque, pues, es un servicio. No tengo un video como tal real donde podamos visualizar eso. Eso puede ser tarea para ustedes, de que digan, profe, yo voy a aplicar ese proyecto. Bueno, sistematicen sus evidencias y a lo mejor en un futuro ustedes me envían esas evidencias y pues simplemente para disfrutarlas y para también que nos sirva de testimonios para futuras conferencias, ¿ok? Bueno, vamos entonces ahora con primarias. Aprendizaje basado en servicio, nivel primario. Mismo ejercicio, maestros. Vean que el procedimiento es el mismo. Y vuelvo a repetirte, es una propuesta que te hago desde el análisis que hice de los documentos oficiales, desde mi experiencia como profesor, desde el conocimiento que tengo, estando frente a grupo también, desde el conocimiento también que tengo de otros niveles educativos con los que también hemos colaborado afortunadamente. Y pues con base en todo ello, maestros, pues la idea es
simplificar esta tarea que demanda la nueva escuela mexicana. Entonces, vayamos de lo sencillo, siempre he dicho, de lo sencillo a lo complejo. Entre más sencillos sean las tareas que nos corresponden hacer, el mismo maestro se va motivando, ¿no? Pues esto es sencillo, esto se hace rápido, lo comparto con otros colectivos, dialogamos, enriquecemos. Hay que disfrutar, maestros, nuestra profesión. Yo lo que digo, maestros, es que ahora en tiempos de política, yo siempre he dicho que los verdaderos héroes, hablando del ámbito de la educación, son ustedes que están en el aula, 50 minutos, una jornada, dependiendo preescolar, primaria. Ustedes son los verdaderos héroes, los que conocen a los alumnos. El último filtro de toda esa política educativa, de todos esos escritos, de todas esas normativas, el último filtro somos nosotros, los docentes de aula. Y pues de alguna manera hacen realidad todo eso. Se preparan, invierten tiempo, invierten dinero, destinan tiempo que pudieran estar con la familia para poder formarse, fortalecer, se preocupan y se ocupan. Eso, maestros, es de verdaderos héroes. Entonces, yo lo que siempre les digo, maestros, y por eso siempre hago estos escritos y le ponemos títulos a las sesiones, pues para compartirte lo que desde el fondo de mi corazón siento por cada colega que se dedica a lo mismo, a la enseñanza, a esta noble profesión que es ser profesores. ¿Ok? Entonces, maestros, sintámonos orgullosos, empoderados, como dice la NEM, como dice Paulo Freire. Los primeros empoderados somos nosotros. Confiemos en nuestra experiencia, apuntalemos nuestra formación con estas propuestas sencillas, con un paso a paso tranquilo. Si es una receta y es que en redes dicen que no debe haber receta, bueno, pero si se me facilita aprender así, me apropio de lo que me sirva y continúo mi camino. Mi misión tiene que ser, no perder de vista eso, que el alumno aprenda, transformar su vida, mejorar su calidad de vida, su visión, inspirarlo. Que el día de mañana te lo encuentres y maestro, maestra, la recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho cariño porque aprendí esto. Gracias a usted pude romper mis miedos, pude empoderarme, pude cumplir mis sueños. Usted me inspiró a que yo también fuera profesor. Eso, maestros, eso yo siento que es la verdadera revalorización de los profesores. Más allá de sueldos y condiciones laborales, como personas, como profesionistas, ese debe ser, maestro, nuestro enfoque. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, maestros. Nuestro diagnóstico comunitario, y en esta ocasión encontramos por ahí, y está en negritas para efectos de este ejemplo, escasez de libros y recursos educativos en el hogar. No existe un programa a nivel municipal que promueva la lectura y la escritura en los jóvenes. Pudiéramos pensar, bueno, la escuela, ¿por qué va a estar dándole libros? Que cada quien compre libros, además los libros ahorita están caros, ¿ok? Cuando el pensamiento es así, simplista, reduccionista. Pero desde la escuela podemos brindar un servicio para más o menos reducir o aportar a la resolución de ese problema del contexto. Veamos cómo, ¿ok? Entonces, deshebramos, tomamos una arista de este escrito y la transformamos en un problema del contexto, de lo humano y lo comunitario, problema del contexto, ¿cómo podemos proporcionar a los niños acceso a libros y materiales educativos en sus hogares para fomentar el amor por la lectura? ¿Ok? Vean cómo ya dimos un giro. Aparte, bueno, no hay libros. Y ese puede ser un pretexto por el cual digan, no, pues no leemos porque no hay libros en casa. Puro TikTok, puro Facebook. Bueno, vamos a promover el amor por la lectura. Y vamos a ver de qué manera, a través del servicio, podemos acercar a los alumnos a que tengan acceso a ciertos libros. Pero aquí viene lo maravilloso. No van a ser libros comprados, van a ser libros diseñados, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita en el proyecto. Ejes articuladores, los rasgos del perfil de egreso al que le estamos abonando, Estrategia Nacional de Lectura, por supuesto, aprendizaje basado en servicio, contenido de sexto grado, la comunidad como espacio para el aprendizaje y el bienestar común, ¿ok? PDA profundiza acerca de ideas, conocimientos y prácticas culturales
para proponer alternativas orientadas a promover, preservar y difundir para el bien común. ¿Ok? Recuerden, maestros, que en primaria hagan de cuenta que cada campo formativo ya está mezclado, ya es interdisciplinar por naturaleza. Y eso es una gran ventaja, maestros, porque ya no tienen que decir, en este está física, tecnología y tutoría de educación socioemocional. Ya está mezclado. En secundaria no. Secundaria, telesecundaria, en este campo formativo está educación física, está tecnología y está tutoría y educación socioemocional. Entonces, cada disciplina tiene sus contenidos IPDA. En el caso de primarias ya están mezcladas, es una gran ventaja, ¿ok? Bueno, avanzamos. Empezamos a redactar nuestro proyecto, damos un título atractivo de la palabra a la acción, aprendizaje y servicio a través de la lectura. Así de fácil, ¿ok? Ponemos la parte curricular, campo formativo, articuladores, contenido PDA, problema del contexto y la evidencia. ¿Cuál puede ser una evidencia que nos pueda servir para poder resolver ese problema? Bueno, hemos propuesto diseño y presentación de libros artesanales. Y esto es lo maravilloso, con temas, historias, cuentos, fábulas culturales que hagan referencia a la cultura de la comunidad. ¿Ok? ¿Es esto posible hacerlo? Sí, incluso hay, al menos en mi estado, creo que en todos los estados, hay un concurso que se llama Libro Artesanal Veracruzano. Entonces, sí se puede hacer. Y esos libros que se construyen pueden ya formar parte del acervo cultural en las familias. Tendríamos que hacer muchos, los hacemos. Es un proyecto, es un servicio. Vamos a buscar también alianzas para poder llevar a cabo esto. La cuestión es que desde la escuela se vea que nosotros tenemos la firme intención de transformar, tal y como lo pide la nueva escuela mexicana. Ponemos el propósito y entonces empezamos a hacer la vinculación con los libros de texto. En el libro de proyectos comunitarios encontramos un proyecto que se llama Promovemos las manifestaciones culturales, de la página 280 a la 293. ¿Cuál es mi misión? Bueno, si ese proyecto me gusta a mí, pero también a los alumnos, y se apega a este ejercicio que vamos a hacer, lo modificamos, lo adaptamos y llevamos a cabo ese proyecto. Pero si no me gusta más este que acabo de diseñar, bueno, tomo como referencia ese y a lo mejor habrá actividades o habrá información que nos pueda servir como insumos para poder desarrollar el proyecto. Entonces, por eso lo pongo ahí, porque ese va a ser un libro, una fuente de consulta más y va a enriquecer mi proyecto. En el libro de Nuestros Saberes encontramos una lección o dos lecciones que se titulan Manifestaciones Culturales, página 50, y Comunidad, página 190. Entonces, tomo estas dos lecciones, si hay más, le pongo ahí que hay más. Y en múltiples lenguajes, donde vienen estos cuentos, estos relatos maravillosos, algunos, hay uno que se llama Tepochcali, o la Casa de los Jóvenes, un lugar para aprender muchas cosas. Maravilloso, página 132. Listo. Tengo ya insumos, maestros, tengo ya bibliografía, tengo fuentes confiables para hacer esta investigación que en algún punto del proyecto sí o sí debo implementar. Entonces, en la etapa 1 introducimos el proyecto, hacemos una discusión guiada para resaltar la importancia de la lectura en la comunidad y los desafíos que existen para poder acceder a los libros. Hacemos una encuesta a la comunidad o parcialmente elaboramos cuestionarios para recopilar información sobre necesidades de lectura en el entorno. Establecemos algunas actividades de evaluación formativa y recursos. Vamos a la etapa 2. Analizamos datos, estudiamos las respuestas de la encuesta, analizamos las necesidades de lectura en la comunidad e investigamos sobre la importancia de la promoción de la lectura en la comunidad. A estas alturas, para esta etapa 2, ya el problema debe quedar totalmente claro para los alumnos. Ya tienen dirección, ya dicen, ok, hacia allá vamos a apuntar. Son alumnos de sexto grado, ya están en la preadolescencia, llamémoslo así, ya tienen muchas habilidades desarrolladas, ya hay talentos también ahí manifestados. En la etapa 3, pues vamos a diseñar el plan de acción, planificamos las actividades que apunten a promover la lectura en la comunidad
También asignamos roles, distribuimos tareas entre los alumnos. Por supuesto, hay que hacer una especie de cronograma o calendarización de las actividades para pasar a la etapa 4, donde los alumnos ponen en juego su creatividad y, bueno, hacen una reflexión sobre las experiencias y desafíos encontrados hasta este momento del proyecto, realizan actividades planificadas, recolectan libros de ser necesario, crean materiales educativos, promueven la lectura en la comunidad e implementan. ¿Okay? Entonces, ya con toda esta información, con los elementos e insumos ya necesarios, es en la etapa 5 donde pueden presentar ya creados los libros artesanales con temas culturales de la comunidad y preparan una presentación maravillosa para compartir con la comunidad. Presentan a la comunidad, exhibición de los libros y entrega a la comunidad. Aquí se puede hacer una especie de feria de libro en la comunidad, en la escuela. Podemos citar a padres, en fin. Se pueden dar propuestas de cómo utilizar esos libros artesanales en casa. Se pueden hacer alianzas con autoridades municipales o algunas empresas cercanas o algunos comerciantes que le apuesten también a rescatar esta práctica de la lectura y, en fin. Estamos dando un servicio desde la escuela, los alumnos son los protagonistas, ellos recopilan los libros, ellos crean los libros artesanales, ellos le dan el toque a través de cuentos, fábulas, historias, relatos, historietas, etcétera, etcétera, y comparten estos libros para que la comunidad pueda tener acceso a esta práctica que es la lectura. ¿Ok? En esta ocasión utilizamos también una guía de observación para garantizar que la evaluación sea formativa. Diseñamos nuestra estrategia de evaluación con los 9 pasos, ¿ok? Y la guía de observación quedaría así. Trabajan de manera colaborativa en el diseño y elaboración de libros artesanales. Hay una estructura clara y coherente en los libros. Muestra un conocimiento profundo sobre el tema cultural de la comunidad. Hay gráficos estéticos que enriquecen el contenido, promueve, preside y difunde el tema cultural en la comunidad para un bien común. Aquí están los criterios, ¿ok? Ponemos logros, sugerencias, durante todo el proceso, vamos retroalimentando. Recuerden, la forma correcta es comunicar logros de cada criterio y luego dar sugerencias para que continúen mejorando. Esa es la verdadera evaluación formativa. Bien, maestros, pues este es el proyecto de primarias. ¿Ok? Veamos qué pasa en secundaria. Aprendizaje basado en servicio en secundarias. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí se pueden hacer bastantes cosas. Entonces, vamos a elegir un problema sencillo. Partimos del diagnóstico comunitario, recuerden, diagnóstico comunitario, o diagnóstico de aula o diagnóstico de escuela. Según hayas organizado tu diagnóstico integral comunitario, el primer paso es ir a este espacio. Una vez hecho esto, ponemos en negritas porque, de acuerdo a entrevistas con padres, existen malos hábitos alimenticios en las familias, ya que se consumen bebidas azucaradas, alimentos procesados, harinas, entre muchos otros productos que no benefician la salud. Esto es algo real, maestros. Las familias de hoy poco ponemos atención a qué es lo que estamos consumiendo como familia, hablando de la alimentación, ¿ok? Bueno, al ser un problema real, lo vinculamos con algunos contenidos IPDA. Y vean cómo cambia, maestros, el programa analítico respecto al preescolar y primaria. Aquí tenemos que señalar qué disciplinas convergen en este campo formativo. En el caso de telesecundarias, al día de hoy, se tiene esta misma organización. Claro, ellos no llevan tecnología, pero sí educación física. ¿Ok? Entonces, al día de hoy, en tanto no se publiquen los libros para segundo y tercero, pues tenemos que hacer un mix con lo que hay en primero, con lo que hay en el programa sintético oficial de la fase 6, retomar esos contenidos IPDA para poder diseñar nuestro programa analítico del primer mes al menos. ¿Ok? Acuérdense, es un proceso. Si su autoridad les está pidiendo todo el documento completo, pues no es que esté mal, pero a lo mejor todavía no se informa bien respecto a que esto es un proceso que vamos a ir mejorando de manera continua
y que no es que no tengamos ningún avance. Debemos tener el programa analítico al menos del primer trimestre, del primer mes ya como mínimo, pero debemos tenerlo, maestros. Tampoco podemos evadir nuestra responsabilidad. Decir es que todavía no le entiendo, pero pues si desde enero empezamos con este trayecto, algo, alguna noción debes tener, ¿ok? No podemos partir de cero a estas alturas. Bien, nuestro problema del contexto, maestros, ya lo hemos utilizado en otros ejemplos de otras metodologías, es cómo sensibilizar a las familias de la comunidad para que mejoren sus hábitos alimenticios de manera sana y consciente, ¿ok? Recuerden que el problema del contexto surge de información que tenemos sistematizada en los diagnósticos. Tomamos una hebra o una arista, como les he dicho en estos 2 días, insisto, y bueno, a ver, este aspecto de este párrafo me gusta, no me gusta, sino es de interés para los alumnos. Ya también lo dialogamos con las familias y creo que lo podemos llevar al aula, ¿ok? Entonces, lo redactamos en forma de pregunta y listo. Ejes articuladores, perfil de egreso, estrategia nacional, estrategia didáctica. Y tenemos 3 contenidos y PDAs, ¿ok? Para educación física, estilos de vida activos y saludables, un excelente contenido que se apega a este problema. Y un PDA que es diseño alternativas que fomenten la práctica de estilos de vida activos y saludables. En tecnología, cuesta un poquito encontrar algún contenido de PDA que se apegue a la mayoría de los problemas del contexto, pero haciendo el análisis exhaustivo y platicando con maestros de tecnología que tienen pleno dominio de su área, hay prácticas, hay contenidos y PDA que en la práctica se pueden adaptar a distintos problemas del contexto, como es este caso. Comunicación y representación técnica, ¿ok? Aquí el PDA es difunde por diversos medios el funcionamiento y operación de sus proyectos para dar a conocer sus alcances a distintas personas, ¿ok? En el caso de tutoría, construcción del proyecto de vida, visualiza un proyecto de vida para determinar posibles retos a superar, estrategias de apoyo mutuo y acciones a realizar en favor del bienestar personal y colectivo, ¿ok? Ahí tenemos ese fragmento de nuestro programa analítico. Y ahora, aquí tenemos 3 opciones, perdón, 2 opciones. Recuerden, aquí sí tengo que hacer nuevamente el paréntesis y el ejemplo para el nivel de secundarias. Generales, técnicas o telesecundarias. Tengo 2 opciones. Hacer un proyecto interdisciplinario, es decir, en la misma planeación, en el apartado de contenidos y PDA, van a estar estos 3. Estos 3 los voy a vincular directamente con el problema del contexto. Por lo tanto, en cada etapa se deben observar actividades de aprendizaje que le abonen a la resolución del problema del contexto y le vayan abonando a cada PDA. ¿Ok? ¿Cómo se implementa? Técnicamente hablando y estrictamente hablando, los 3 docentes a cargo de estas disciplinas tienen que sentarse y calendarizar. Ya no van a pensar ellos en asignatura, en materia. Van a pensar sí en su disciplina, pero ni eso. Tienen que pensar, vamos a hacer un equipo para resolver ese problema del contexto con los diferentes grupos que les damos clase, que en común, pues, vamos a suponer tercero A, los 3 maestros le dan a tercero A, entonces, de acuerdo a los horarios, a la carga horaria, educación física dice, yo voy a trabajar la etapa 1, ¿ok? Etapa 1, toda la etapa 1. Mientras tanto, tu tecnología y educación socioemocional trabaja con aquellos contenidos que no lograron entrar al programa analítico, pero que están en el programa sintético y que sí o sí los debemos de trabajar, ¿ok? Me llevé 3 días, dice educación física. Bueno, tengo 2 horas a la semana. Las 2 horas a la semana vamos a suponer que hizo la etapa 1. Viene la siguiente semana. Entonces, tecnología empieza a trabajar la etapa 2. Tecnología tiene 8 horas a la semana. En un santiamén hizo la etapa 2. Entra educación socioemocional y tutoría 1 hora a la semana. Bueno, yo colaboro un poquito si quieres con la etapa 2 también. O inicio la etapa 3 y la empato con educación física. Juntos hacemos la etapa 3. Y así, maestros.
hasta finalizar el proyecto, de tal forma que los alumnos no perciban, hoy me toca educación física. No, hoy me toca seguir resolviendo el problema con actividades de aprendizaje mezcladas, de tal forma que el alumno lo que está haciendo es aplicar el conocimiento de las distintas disciplinas, pero en un solo reto, en una sola exhibición, llamémoslo así. ¿Es un reto? Pues por supuesto, porque no estamos habituados a trabajar así. Como les dije al inicio, estamos acostumbrados a, yo doy matemáticas, yo voy a hacer mi actividad ahí, no sé cómo lo van a hacer ustedes, ¿ok? Eso es muy común en este nivel, porque cada uno pues es titular de su asignatura, quiere su asignatura, es celoso de su asignatura. Y aquí, maestros, ya ni siquiera vamos a hablar de asignaturas, sino de disciplinas, ¿ok? Eso sería lo ideal. Para que sea interdisciplinar el proyecto, así tendría que ser, maestros. Que los tres maestros trabajen en comunión para echar a andar ese proyecto al unísono, como dijéramos, al unísono, los tres. Bueno, decimos, esto no es posible en mi escuela, al menos todavía. Entonces la sugerencia es, trabajemos con un proyecto disciplinar, ¿ok? Yo educación física hago mi proyecto con mi contenido o mi PDA, yo tecnología hago mi proyecto y yo educación socioemocional y tutoría hago mi proyecto. Listo. La finalidad de ese ejercicio será apropiarme al 100% de la metodología para el proyecto 2, ahora sí le entremos, porque ya vi dificultades, ya vi cómo, qué obstáculos se fueron presentando, al menos en la logística, en la aplicación de la metodología, y ya tenemos información suficiente como para decir, ok, vamos a entrarle así, 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 y vamos para adelante, ¿ok? Esa es la realidad, maestros. Quiero decirle, no es que sea una sugerencia metodológica o que esté contradiciendo la NEM, es la realidad, lo que es, maestro. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver el ejemplo del proyecto disciplinar de tecnología. ¿Ok? Tecnología, estamos tomando como ejemplo. Campo formativo, contenidos y PDA, problema del contexto. La evidencia va a ser, como es un servicio a la comunidad, vamos a diseñar recetarios saludables con ingredientes de la región para difundir en las familias de la comunidad, lo más que se pueda, ¿ok? El propósito va a ser, pues, abordar la problemática de los hábitos alimenticios poco saludables en la comunidad y sensibilizar a las familias para que mejoren esos hábitos, ¿ok? Hacemos la vinculación con los libros de texto y en el libro, nuestro libro de proyectos, tenemos que hay un proyecto que se llama Experimenta hábitos activos y saludables. Magnífico. 268 a la 275. Seguramente va a haber información que me va a servir para mi proyecto. O tomo ese proyecto, lo adapto, lo contextualizo y ese es el que aplico. No hay ningún problema más, ¿ok? Para eso es el libro de proyectos. De lo humano y lo comunitario, encontramos, o sea, en el libro del campo formativo correspondiente, encontramos una lección que nos puede servir. Comunicación e innovación tecnológica, la importancia de comunicar ideas, a propósito de que vamos a difundir los recetarios. Página 27 y 28. Múltiples lenguajes, hay una lección, una historia, un relato que se llama Cuentan que el maíz, ¿ok? Hablando de ingredientes de la región, el maíz, al menos en mi comunidad, es algo que se utiliza. Página 42, me va a servir para mi proyecto. Empezamos. Actividades de aprendizaje, una sesión de discusión guiada en la clase para que los estudiantes compartan lo que han aprendido, expresen sus preguntas y preocupaciones sobre la problemática alimentaria. Podemos invitar a alguien que les sepa esto de la nutrición, a alguien del centro de salud, algún nutriólogo, que esté en forma, por supuesto, para ser congruentes y que nos dé una charla sobre la importancia de los hábitos alimenticios saludables. Recuerden que este proyecto es para tercer grado de secundaria, olvidé comentarlo. En la etapa 2, analizamos datos, analizamos respuestas de la encuesta, hacemos una investigación. Perdón, aquí hubo una equivocación, maestros. Voy a ver si continúa. Ok. Aquí nada más, maestros, hay un error que voy a corregir más tarde, ¿ok? Bueno, en la etapa 2, maestros, recuerden, es básicamente recuperar los saberes que los alumnos tienen respecto a esto. Que quede claro el problema, clarificamos el problema, seguramente después de la charla ya nos queda claro
hacia dónde debemos apuntar para efectos de dar solución a esta problemática. Bueno, entonces en la etapa 3, los estudiantes se organizan en equipos, eligen una estrategia para sensibilizar a las familias sobre la importancia de los hábitos alimenticios, planifican actividades y recursos. Cada equipo presenta su plan a la clase y recibe retroalimentación de sus compañeros y del docente. En esta ocasión vamos a utilizar una lista de cotejo. Los equipos ejecutan sus planes para sensibilizar a las familias, diseñan recetarios saludables, toman en cuenta ingredientes de la región. Esto lo van a compartir en la comunidad en la escuela y, por supuesto, van a documentar su experiencia y los resultados a lo largo del proyecto. Cada equipo presenta los resultados de su proyecto a la comunidad en un evento abierto y reflexionan en clase sobre lo aprendido y los impactos en la comunidad. ¿Ok? Un proyecto sencillo, maestros, que le abona a la resolución del problema, donde los alumnos ofertan un servicio. Y este servicio es, bueno, hay detalles en hábitos alimenticios en la comunidad. Aquí hay unos recetarios que toman en cuenta recetas saludables, desayuno, la comida de la tarde y la cena. Tomamos en cuenta ingredientes de la región, es decir, lo contextualizamos. También incluye algunas sugerencias para mejorar los hábitos alimenticios y listo, los podemos regalar, incluso los podemos comercializar, podemos hacer alianzas con comerciantes, con el ayuntamiento para poder tener más impacto en la difusión. Podemos hacer un evento público en la escuela y luego en la comunidad. Podemos hacer todo un evento en la comunidad donde se hable una jornada de nutrición, donde los alumnos de tercero participan activamente y donde aprovechen para repartir esos recetarios que deben ser múltiples, ¿ok? Bueno, es una gran idea también, maestros. Es un proyecto que brinda el servicio, en donde el alumno interviene directamente en la problemática, donde seguramente desarrollará habilidades para la vida y pues cumpliremos básicamente con la normativa. ¿Ok? Bueno, la estrategia de evaluación con los 9 pasos, ahí están presentes, maestros. Las acciones de mejora, los criterios y la evidencia, que son los recetarios. La lista de cotejo es la herramienta de evaluación. El título del proyecto es Alimenta el futuro. Tecnología y nutrición en acción. A propósito de que es la disciplina es de tecnología. Bueno, tenemos entonces la lista de cotejo, diseñamos los criterios, redactamos los criterios, seleccionan recetas saludables, diseñan el recetario en un formato atractivo, utilizan herramientas tecnológicas para elaborar y difundir el recetario, demuestran habilidades comunicativas, reflexionan sobre su aprendizaje y presentan en plenaria estos recetarios, ¿ok? Lo presenta, no lo presenta. Durante el proceso comunicamos logros, damos sugerencias con fines de mejora, ¿ok? Para que el alumno mejore sus aprendizajes, mejore sus evidencias, vaya cumpliendo con el servicio, con la línea pedagógica y la línea del servicio. Recuerden, maestros, que estamos manejando dos opciones. Hacerlo con el famoso chat GPT o chat GPT, y hacerlo, maestros, con la inteligencia artificial que propone Microsoft, el famoso chat Bing, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Que ChatGPT redacta proyectos muy genéricos, muy concretos, muy sintéticos, ¿ok? Y ChatBing me redacta unos proyectos maravillosos, con ideas maravillosas, con actividades suficientes para que yo incluso deje por fuera algunas y tome solo las necesarias, ¿ok? Ambas inteligencias artificiales son excelentes, maestros, siempre y cuando nosotros le demos las instrucciones adecuadas. Con ChatGPT tenemos que hacer la redacción similar a la del día de ayer. Esta primera parte no cambia. Le seguimos acentuando. Seguimos acentuando. Maestra Lisette, ¿está usted en el grupo de WhatsApp? Si está en el grupo de WhatsApp, ahí ya compartí el enlace. ¿Ok? Bueno, tenemos que decirle que seguimos fundamentando esta metodología
bajo la pedagogía de Paulo Freire y le agregamos algo que dice la nueva escuela mexicana. Bueno, maestra Lisette, me manda mensaje de WhatsApp cuando termine la sesión para ver cuál es la situación, ¿ok? Bueno, les decía. Le agregamos esto de se involucra a la comunidad como eje esencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dirigido a alumnos de, ahí es donde ustedes le van a cambiar. Si soy de preescolar, de primero de preescolar en México. Si no, evidentemente no hay asignaturas en preescolar, si le pongo del campo formativo tal, ChatGPT todavía no lo comprende, porque su base de datos es hasta 2021. Entonces le puedo poner, si ustedes consideran que ese problema del contexto o ese contenido IPDA tiene que ver con disciplinas como español, matemáticas, ciencias o algo, puedo ponerle. Primer grado de preescolar en México, de la asignatura de ciencias, de biología, de física, de química, etc. La problemática a abordar es, copiamos y pegamos el problema al contexto, el contenido vinculado a dicho problema y que se desarrollará a través de actividades de enseñanza-aprendizaje es, difunde por diversos medios el funcionamiento, operación de sus proyectos, bla, bla. Derivado de las actividades de enseñanza, presentarán como producto final y ponemos cuál es la evidencia final. Y ya de ahí todo queda igual, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio, maestros. Vamos a ver cómo ChatGPT nos da un proyecto con estos datos que le acabamos de compartir. Bueno, nos aparece el ChatGPT, yo lo tengo así con fondo oscuro, a ustedes les va a aparecer en fondo blanco. Deben ya estar logueados, entonces solamente pego el prompt y bueno, le doy enviar mensaje. Y bueno, ahí dice, a continuación te presento esa planeación que tú quieres, ¿ok? Y empieza etapa por etapa, empieza a redactarlo maravillosamente, empieza a redactar actividades muy sencillas, muy concretas, hasta la etapa número 5, ¿ok? Así, en menos de 20 segundos ya tengo mi planeación, aprendizaje basado en servicios, ¿ok? ¿Cuál es el paso que sigue? En el formato editable de los ejemplos que te di, tú lo que vas a hacer es copiar y pegar. Y ya pegados ahí, tú dices, esta actividad me sirve, esta no me sirve, esta le puedo agregar, esta la puedo modificar. Y listo, maestros. ¿Ok? Número de sesiones, tú lo decides. Actividades de evaluación formativa, si se apegan a las actividades de aprendizaje, las dejamos tal cual, las modificamos también de ser posible. Si quiero agregar que desde aquí ya voy a utilizar la lista de cotejo, la guía de observación, la rúbrica, lo agrego. Recursos, si hacen falta, los agrega, ¿ok? Esto es solo una referencia, ¿ok? Entonces, como pueden observar, son actividades muy concretas, muy sencillas, asequibles, están articuladas. Entonces, tenemos ahí, maestros, una herramienta poderosa para no iniciar desde cero un proyecto. Y aquí, maestros, fíjense, para los que dan matemáticas, física o química, hablando del nivel de secundaria, con la inteligencia artificial, sí es posible vincular problemas del contexto con contenidos abstractos, porque me va a dar actividades. A la inteligencia artificial no le importa que tú no sepas cómo vincular una ecuación de segundo grado con problemas de alimentación. Por ejemplo, un maestro, y me incluyo, así en primera instancia digo, bueno, ¿cómo vincular una ecuación de segundo grado con un problema de alimentación sana y consciente? Si acaso puedo vincular porcentajes, puedo vincular la cuestión de estadística, moda media mediana, para ver la frecuencia con la cual se alimentan tal o cual, y hasta ahí. Pero ya contenidos muy abstractos como ecuaciones de segundo grado, como que pueden ser factorización, entre otros contenidos, pues ahora sí que como que no le encontramos. Bueno, con la inteligencia artificial es posible. Entonces ahí puede ser que ya podamos
tener una aproximación y ahora sí decir, no, no me quedo por fuera del proyecto, le entro también porque ya tengo algunas ideas de actividades que se pueden apegar a la resolución de ese problema, ¿ok? Bueno, esta es la primera opción, maestros. Tenemos aquí un mensaje con ese mismo prompt. ¿Es exactamente? No. Se refiere al ejemplo de matemáticas. Ok, con matemáticas, si voy a trabajar el aprendizaje basado en servicio, con matemáticas, sí, con este prompt. Si voy a trabajar matemáticas desde el enfoque STEAM, con el prompt que corresponde al enfoque STEAM, que ese está también en los archivos. ¿Ok? En el caso de ChatGPT, efectivamente es en este lado izquierdo donde aparece todo lo que ustedes van realizando. A mí se me va guardando todo. Aquí se va guardando todo. Eso es todo lo que yo he hecho desde noviembre de 2022, que empecé a trabajar con la inteligencia artificial. Está todo aquí se guarda, ¿ok? Aquí tenemos el chat Bing, ¿ok? Miren, si yo presiono la tecla control y posiciono el cursor en el enlace, se activa la manita. Si le doy clic, me lleva directamente a mi navegador de Google, si es el que utilizo por default, y se abre el chat Bing. Y ya le puedo empezar a preguntar sin necesidad de loguearme. Eso sí, no se van a ir guardando esas conversaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se abre y inicio sesión con mi cuenta de Hotmail, de Outlook, para poder estar dentro de mi cuenta. También así el chat Bing es más eficiente y va guardando mis conversaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, el Pro, maestros, es similar, solo que como les comentaba ayer, como el chat Bing sí está conectado directamente a Internet en tiempo real, tiene una base de datos más las que puede buscar en tiempo real, pues entonces sí le puedo hablar de la nueva escuela mexicana, le puedo hablar, sí, de la nueva escuela mexicana, dirigido a alumnos del nivel que ustedes corresponda, la problemática, el contenido, yo le digo contenido, pero en realidad es el PDA, ¿ok? No van a copiar y pegar el contenido, esto quiero aclarar. Le pongo el contenido, porque si le digo el PDA, como que sí lo pueden tener, como que se puede confundir, entonces mejor, o incluso le puedo poner el tema para una mejor comprensión de la inteligencia artificial, el tema vinculado, voy a cambiárselo incluso para que ya quede así guardado, el tema vinculado a dicho problema y pego el PDA o los PDA que vaya a desarrollar. Por ejemplo, maestro, para secundarias que los proyectos dicen, vamos a hacerlo interdisciplinar, vamos a hacer educación física, tutoría y tecnología, un solo proyecto. Entonces, aquí es donde entra la inteligencia artificial, porque si yo le digo, primero de secundaria de las asignaturas de tecnología, educación física y tutoría, con el problema del contexto tal, con los temas vinculados son, y pego los 3 PDAs, y derivado de tasas tal, pongo en este caso perdón, estoy maestros y maestras, ok, pongo aquí me faltó cambiarle nada más, maestros, permítanme. Pongo la evidencia final, le voy a cambiar también, ahí está, ahí está. Pongo la evidencia final, maestros, pongo la tabla de 5 columnas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí copio el prompt y evidentemente busco chat Bing. ¿Ok? Aquí es donde van a loguearse con su cuenta de Hotmail o su cuenta de Outlook. ¿Ok? Ya una vez que se logueen, esto mismo aparece, pero cada que ustedes escriban, por acá se abre un recuadro, por acá se abre un recuadro por esta parte y ahí es donde se van a ir guardando sus conversaciones. Recuerden tener presente esto de más creativo y evitar utilizar más equilibrado o más preciso. ¿Ok? Eso es lo que hay que evitar. Maestros, permítame.
Espérenme, voy a hacer un pequeño ajuste, maestros, que olvidé hacer. ¿Ok? Olvidé hacer este ajuste. Listo. Ahora sí, copiamos el prompt y aquí lo vamos a pegar, maestro. Dice, pregúntame cualquier cosa. Bueno, pues aquí te va. Esto lo voy a quitar. Y enviamos el mensaje. ¿Ok? Entonces, ChatBeam empieza a hacer su magia. Y recuerden, la gran diferencia es que ChatBeam sí me va a dar ideas suficientes, no tan genéricas, como me las da ChatGPT. Entonces aquí me empieza a echar un rollo primero. Vean, incluso hasta cita las fuentes que van apareciendo aquí. Y empieza a hacer la tabla. ¿Ok? La etapa 1 se inicia con una lluvia de ideas, se plantea la pregunta generadora, o sea, aquí me da ideas, maestros y maestras, a más no poder. Se invita a los alumnos a reflexionar. Este proyecto es de formación cívica y ética, por eso tiene estos elementos, ¿ok? Bueno, ahí va a escribir solito, ahí dejemos lo que haga su tarea, actividades de evaluación formativa, los recursos. Lo más importante, maestros, es que es en tiempo real. Es decir, cada proyecto que les solicitemos es inédito, no existe. Así 10,000 veces te va a dar un proyecto inédito, no existe, ¿ok? A diferencia de otros recursos que hay en redes sociales o en páginas web, donde te dicen, introduce, o sea, hay páginas web de editoriales o páginas web de consultorías, donde te llevan a una página autogestiva, donde tú colocas, a ver, ¿cuál es tu PDA? ¿Cuál es tu asignatura? ¿Cuál es esto? Y ya te arroja un proyecto genérico. Pero si el profe de otro estado mete los mismos datos, pues le va a aparecer el mismo proyecto. O sea, están en una base de datos esos proyectos. Solo se apegan a lo que tú les estás diciendo de manera genérica. Y aquí la ventaja, maestros, es que son proyectos inéditos. No existen. Así los hagan tus compañeros de la misma escuela, en otro estado, en otra parte del mundo. Son proyectos inéditos. Ahora, solo ustedes tienen este prompt. Porque prompts para hacer proyectos existen muchos. O sea, yo le digo, haz una planeación con el aprendizaje basado en servicios, me lo hace. Pero no con los requerimientos o las orientaciones pedagógicas de la NEM o con las etapas que esta metodología propone, ¿ok? Bueno, por aquí nos hacen una pregunta. ¿Los proyectos son solo para una asignatura o para el campo formativo? Depende del nivel. Preescolar y primaria, planeamos proyectos por campos formativos e incluso entre campos formativos, ¿ok? En el caso de secundarias, planeamos un proyecto, tenemos dos opciones, de mi campo formativo y de mi disciplina, o de mi campo formativo y sus 2 o 3 disciplinas, en comunión con los otros titulares de las disciplinas. Ya no son asignaturas, son disciplinas, ¿ok? Entonces, de esa manera. Muy bien, sigue escribiendo. Ahí está. Y listo, maestros. Avanzó hasta la etapa 5, que son 5 etapas que tiene esta metodología. Así que el proyecto está completo. ¿Qué es lo que me resta, maestros? Copiar y pegar a mi formato oficial y luego ajustarlo, quitarle, ponerle, tomar algunas ideas del libro de proyectos, ajustar, ponerle más. Del Cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo,
Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan.